Curso virtual Identificación de peligros, Evaluación y Valoración de riesgos. Bienvenidos. Módulo 1. Clasificación de peligros. Para empezar, veamos algunos términos clave para el estudio del módulo. Peligro. Factor de riesgo. Prevención. Protección. Ergonomía. Biomecánica. Gestión del riesgo en la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo principal eliminar o disminuir el riesgo de accidentes y enfermedades del trabajo. Una de las etapas esenciales de esta disciplina es realizar la identificación de los diferentes factores de riesgo existentes en el ambiente laboral, para evaluar los niveles de riesgo y de esta forma orientar y priorizar las medidas de control junto con el monitoreo de la exposición de los trabajadores a riesgos identificados y evaluados. Las condiciones y el medio ambiente de trabajo son aquellos elementos, agentes o factores que influyen en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores y están dadas por aspectos tales como características personales. Son las características individuales asociadas al comportamiento de los trabajadores, relacionadas con sus conocimientos, aptitudes y actitudes. Entorno de trabajo. Son los factores del ambiente de trabajo que pueden incidir en la generación de accidentes, como, por ejemplo, orden y limpieza, ruido e iluminación, entre otros. Agentes materiales. Son las características de las instalaciones, materiales, productos, máquinas, herramientas y equipos, junto con sus sistemas de alimentación de energía, ya sea por electricidad, gas, aire comprimido, entre otras. Factores organizacionales. Asociados a la organización del trabajo y que influyen en la gestión preventiva. Clasificación de los factores de riesgo en los ambientes de trabajo. Los factores de riesgo que pueden llegar a causar afección en la salud, la seguridad y la productividad de los trabajadores son numerosos, y no existe una sola metodología para clasificarlos. Diversos autores e instituciones ofrecen diferentes criterios y orientaciones. La clasificación de factores de riesgo suele realizarse bajo dos enfoques. Clasificación basada en el origen. En este enfoque, los factores de riesgo se clasifican con base en las condiciones ambientales que los originan, es decir, las condiciones de trabajo a las que hacen referencia. Clasificación basada en las consecuencias. En este caso, los factores de riesgo se dividen en aquellos que producen accidentes y aquellos que producen enfermedades en las personas expuestas.
En este curso vamos a estudiar la clasificación de los factores de riesgo con base en las condiciones ambientales que los originan, de acuerdo con la siguiente clasificación. Factores de riesgo psicosocial. Tiene que ver con la relación entre las condiciones de trabajo, el medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización por un lado, y por el otro las capacidades del trabajador, sus necesidades, valores y expectativas. Todo esto puede influir en su salud, rendimiento y satisfacción. Los factores de rendimiento psicosocial son factores intralaborales, factores extralaborales, factores individuales. Condiciones termohigrométricas son las que determinan el nivel de confort térmico, el cual está influenciado por tres factores: las condiciones ambientales, la actividad física y el tipo de vestido del trabajador. El equilibrio de dichas condiciones es la causa de confort o disconfort térmico e incluso de un posible estrés térmico. Las condiciones ambientales corresponden a temperatura, humedad y ventilación. Ruido es cualquier sonido desagradable o molesto para el oído humano, que puede producir trastornos tanto fisiológicos como psíquicos en las personas. Tipos de ruido. Se diferencian los siguientes tipos de ruido, según su forma. Primero, encubridor. Es el ruido que nos dificulta percibir otro sonido. Por ejemplo, el ruido de una máquina que no permite escuchar una conversación. Segundo, irritante. Depende de la tolerancia del individuo. Por ejemplo, escuchar música rock en alto volumen puede ser agradable para una persona e irritante para otra. Según su periodicidad. Primero, continuo. Permanece constante y no presenta cambios durante su emisión. Segundo, intermitente. Es el que interrumpe o cesa y prosigue o se repite. Es decir, el nivel sonoro varía durante la jornada o el día. Tercero, impacto. Golpes simples de corta duración y cuyas variaciones de intensidad involucran niveles máximos a intervalos mayores. Ejemplo, un disparo. Efectos del ruido. La exposición a ruido e intensidad y tiempos por encima del límite permisible ocasiona efectos negativos en la salud, a nivel auditivo y no auditivo, tales como vibraciones. La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo, el movimiento oscilante de un cuerpo sólido o estructura. Una vibración ocasiona transferencia de energía de un objeto determinado al cuerpo humano. Clases de vibraciones. Vibraciones mano-brazo o vibraciones parciales, producidas por contacto de los dedos o de la mano con objetos en vibración, como por ejemplo algunas herramientas o el control de mano de una máquina. Variaciones en todo el cuerpo o vibraciones globales, dadas por la transmisión de energía al cuerpo entero
dependen de la postura y la susceptibilidad es variable en los individuos. Radiaciones. La radiación es un tipo de energía electromagnética emitida por fuentes naturales o artificiales. Los tipos de radiación se caracterizan por el valor de su frecuencia, y a mayor frecuencia mayor energía y peligrosidad para la salud humana. Radiaciones ionizantes. Son de alta frecuencia, con capacidad de interactuar con la materia a nivel de los átomos que la componen produciendo ionización. Las radiaciones ionizantes son radiación alfa, radiación beta, radiación gamma, rayos X. Radiaciones no ionizantes. Son radiaciones de media y baja frecuencia incapaz de ionizar las células del cuerpo humano. Estas radiaciones corresponden a infrarroja, ultravioleta. Entre las fuentes generadoras de radiaciones ionizantes se encuentran las lámparas germicidas, los transiluminadores y la soldadura. Los efectos más comunes son quemaduras de piel, cataratas y lesiones de córnea. Iluminación. Es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa que cae en determinado tiempo sobre una superficie. Su función es facilitar la visualización de los objetos. Existen dos tipos de iluminación. Iluminación natural, proporcionada por la luz solar, por lo que es variable, pero permite percibir perfectamente los colores y produce menos fatiga visual. Iluminación artificial, suministrada por fuentes luminosas como lámparas de incandescencia, lámparas fluorescentes, lámparas de descarga de gases y la de más reciente tecnología, lámparas LED. Distribución de la iluminación. La distribución de la iluminación de un lugar de trabajo puede ser general, proporciona una cantidad de luz uniforme en toda la zona. Localizada, complementa la iluminación general brindando mayor nivel de luz en aquellos puestos de trabajo que lo requieran. Presión. Es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre por efecto de la gravedad. Se denomina barotrauma, el daño físico en los tejidos del cuerpo humano, por la diferencia de presión entre el interior del cuerpo y el entorno que lo rodea. Peligros químicos. Son causados por sustancias químicas, ya sean naturales o sintéticas, que pueden entrar en contacto con el organismo por inhalación, ingestión o absorción, ocasionando problemas en la salud según su concentración y tiempo de exposición. Según su estado físico, las sustancias químicas se dividen en sólidos, líquidos, gases.
Según su peligrosidad o efecto nocivo, podemos clasificar los productos químicos de acuerdo con tipo de reacción o liberación de energía, efectos en la salud, contaminantes para el medio ambiente. Factores de riesgo biológico. Se considera factor de riesgo biológico a todos los seres vivos de origen animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de ellos, presentes en el puesto de trabajo y que pueden provocar efectos negativos en la salud mediante procesos infecciosos, tóxicos, alérgicos. Los agentes biológicos forman parte esencial de nuestras vidas. Se encuentran en el suelo, el agua, el aire, los alimentos, la ropa, equipos y en nuestro cuerpo. Son tan importantes que sin ellos la vida, tal como la conocemos, no sería posible. Los agentes de riesgo biológico pueden dividirse de acuerdo con su categoría de la siguiente manera. Microorganismos, también conocidos como microbios, son seres diminutos que solo pueden verse por medio de microscopio, y algunos de ellos son patógenos para el hombre. Invertebrados, son aquellos animales que carecen de esqueleto interno. Muchos de ellos actúan como agentes de riesgo biológico porque pueden ser venenosos o actuar como vehículos de transmisión de microbios. Vertebrados. Son aquellos animales que poseen esqueleto óseo. Los riesgos asociados a este tipo de organismos se relacionan principalmente con mordeduras, transmisión de microbios o irritación por las sustancias tóxicas que generan. Clasificación en grupos de riesgo. Los agentes de riesgo biológico se pueden clasificar en cuatro grupos de riesgo. Peligro de atmósferas explosivas. Las áreas clasificadas, también llamadas áreas peligrosas, son aquellas en las que existe un potencial de incendio o explosión, debido a la presencia de sustancias inflamables o explosivas en la atmósfera. No se refiere únicamente a zonas delimitadas o cercadas, sino que puedan ser espacios abiertos en los que la explosibilidad o inflamabilidad de un material puede estar latente en el aire. Los peligros que configuran un área clasificada son: primero, gases o vapores que pueden producir mezclas inflamables o explosivas. Segundo, polvos orgánicos, combustibles o metales inflamables. Tercero, materiales fibrosos inflamables. Factores de riesgo locativo. Se relacionan con las condiciones de las instalaciones físicas o las características de las áreas de trabajo que puedan llegar a ocasionar accidentes, por ser de carácter permanente. Existen diferentes fuentes generadoras de riesgo locativo que deben ser revisadas y controladas para evitar accidentes dentro del lugar de trabajo. Factores de riesgo mecánico. Peligro mecánico es el conjunto de factores que dan lugar a una lesión por acción mecánica de elementos, máquinas, herramientas, piezas a trabajar o
materiales proyectados, ya sean sólidos o fluidos. Dentro de las fuentes generadoras de riesgo mecánico podemos encontrar partes mecánicas de las máquinas y equipos, materiales o materias primas empleadas, herramientas manuales, instalaciones o herramientas con potencial de liberar energía. Peligro de riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico se genera cuando existe la posibilidad de que una corriente eléctrica circule por el cuerpo humano. Los accidentes provocados por la electricidad no son muy frecuentes, pero sus consecuencias suelen ser fatales. La gravedad de este tipo de accidentes es proporcional a la intensidad de la corriente, que es la que realmente determina la peligrosidad del choque eléctrico. También influye la tensión, la resistencia y el recorrido que siga la corriente a través del cuerpo humano. El riesgo eléctrico se clasifica de la siguiente manera, de acuerdo con el nivel de voltaje, según la forma de contacto con la electricidad. Peligro de trabajo en alturas. Se entiende por trabajo en alturas aquel que es realizado en una altura elevada sobre el plano horizontal inferior. Se considera también trabajo en alturas el que se realiza a bajo nivel, tal como pozos, tanques enterrados, excavaciones de profundidad. Son numerosas las labores que requieren trabajo en alturas, tales como tareas de mantenimiento, reparación, construcción, restauración de edificios u obras de arte, montaje de estructuras, limpiezas especiales, etc. Las estructuras o ubicaciones que pueden dar lugar a una caída de altura son: se han caracterizado algunos tipos de trabajo en altura de acuerdo con la posición para el trabajo y el equipo de protección a utilizar. Peligro de trabajo en espacios confinados. Un espacio confinado hace referencia a un espacio que por su diseño tiene un número limitado de aberturas de entrada y salida. Cuenta con una ventilación natural desfavorable que podría contener o generar peligros contaminantes del aire y no está destinado para una presencia continua del trabajador. Entre los ejemplos de espacios confinados se pueden incluir los peligros del trabajo en espacios confinados son múltiples, ya que muchos riesgos se amplifican bajo tales condiciones, pero existen algunos peligros que son específicos y propios de sus características, tales como atmósfera tóxica, ambiente físico agresivo, atmósfera explosiva o inflamable. Factores de riesgo en seguridad vial. Son aquellos aspectos, situaciones y circunstancias asociados a la conducción de vehículos y la circulación en vías públicas que pueden llegar a ocasionar un accidente de tránsito. En materia de accidentes de tránsito, los cuatro factores de riesgo son factor humano, factor vial, factor entorno, factor vehículo. Factores de riesgo público. El riesgo público se refiere básicamente a todos aquellos factores de riesgo que resultan de situaciones de agresión intencional de seres humanos, contra intereses privados de las personas, contra algunas comunidades. Aunque es un tipo de riesgo muy generalizado,
Forma parte de los riesgos ocupacionales cuando se ven involucrados trabajadores de manera directa o indirecta. Dentro de los factores de riesgo más frecuentes de riesgo público, podemos mencionar peligro por fenómenos naturales. Son todos aquellos que son provocados por los fenómenos de tipo natural en los cuales se puede ver afectada la integridad del trabajador, la infraestructura o la continuidad de los procesos. Un riesgo por fenómeno natural conlleva la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en él se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario. En otras palabras, es la vulnerabilidad de una población o región a una amenaza o peligro natural. Los riesgos naturales se clasifican en función de su origen. Peligros biomecánicos. Tiene que ver con la carga física del trabajo, con la postura y con el movimiento corporal, que pueden producir trastornos o lesiones osteomusculares, también conocidos como desórdenes musculoesqueléticos o traumas acumulativos. Este tipo de peligros tiene como principal variable el concepto de esfuerzo, que es la tensión producida en los músculos por la fuerza requerida en el desempeño de una tarea. A mayor fuerza, mayor nivel de riesgo. Los principales factores de riesgo biomecánico se originan por levantamiento de cargas, postura, movimientos repetitivos, aplicación de fuerzas. Módulo 2: Identificación de peligros y valoración de riesgos. Bienvenidos. Diagnóstico de las condiciones de trabajo. El diagnóstico de las condiciones de trabajo es el resultado del procedimiento sistemático para identificar, localizar y valorar los peligros o factores de riesgo que tienen influencia en la generación de riesgos de seguridad y salud de los trabajadores. En el desarrollo del diagnóstico de las condiciones de trabajo se describen tres fases: identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, medidas de intervención. Evaluación y valoración de riesgos.
Es un proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos, obteniendo la información necesaria para orientar la toma de decisiones sobre las medidas de prevención y control apropiadas. Para valorar la magnitud de los riesgos, se utilizan varias metodologías según la tipología del riesgo, ya sea que se trate de riesgos de seguridad causantes de accidentes o de riesgos higiénicos causantes de enfermedad. Identificación de peligros. Esta es una tarea de recolección de información mediante técnicas que permitan la visualización y descripción de los peligros, con el fin de clasificarlos adecuadamente para realizar la valoración acertada de los niveles de riesgo. Para ello es necesario definir adecuadamente las actividades y las fuentes de riesgo inherentes a ellas. En la identificación de peligros encontramos dos pasos fundamentales como son: primero, observar rigurosa y detalladamente los aspectos que conforman las condiciones de trabajo. Segundo, determinar los efectos de los peligros observados sobre la seguridad y salud del trabajador. Metodologías de evaluación y valoración de riesgos. Existen diversas metodologías para la evaluación y valoración de riesgos, cada una de las cuales tiene sus propias ventajas y limitaciones. Dentro de las principales encontramos las siguientes. Recomendaciones adicionales. Para la descripción y clasificación de los peligros, cada empresa debe desarrollar su propia lista de peligros, tomando en cuenta el carácter de sus actividades laborales y los sitios en que se realiza el trabajo. Para efectuar la evaluación de riesgos, no hay una única metodología establecida legalmente, y cualquier metodología puede ser válida, siempre que cumpla los requerimientos mínimos establecidos. Las empresas deben contar con una herramienta para consignar de forma sistemática la información proveniente del proceso de identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, la cual debe ser actualizada periódicamente. La evaluación de riesgos debe efectuarse por personal competente, es decir, por profesionales con conocimiento y experiencia en prevención de riesgos. Módulo 3: Manejo y control de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos. Prevención de los riesgos en el trabajo. Preservar la seguridad de los trabajadores es una necesidad, no solo desde el punto de vista legal, sino también económico. Por tanto, el control de los riesgos en el trabajo es una actividad constructiva para la economía y la eficiencia de la empresa. Toda organización debe controlar los riesgos existentes en sus ambientes de trabajo empleando los sistemas o procedimientos adecuados. La prevención de riesgos se trata de evitar o reducir las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para efectos del control de los riesgos en el trabajo, se manejan principalmente dos clasificaciones.
Nivel de control de riesgos. Una forma de categorizar las medidas de control de riesgos es clasificándolas. En la fuente, cuando las medidas de control se establecen en la fuente generadora del peligro. En el medio, cuando las medidas de control se establecen entre la fuente y el trabajador. En el individuo, cuando las medidas de protección se aplican sobre el trabajador. Jerarquía de controles. La jerarquía de los controles fue definida con el propósito de brindar un enfoque sistemático para aumentar la seguridad y salud en el trabajo, definir nuevos controles o mejorar los existentes. Las soluciones más eficaces en la parte superior de la pirámide son aquellas que realmente eliminan el peligro. Eliminación. Es la primera línea de la jerarquía. Este nivel de control consiste en proteger a los trabajadores de los riesgos, eliminándolos por completo o en su defecto aislándolos. Generalmente esos controles que se pueden establecer abordan directamente el riesgo y no dependen de las acciones de los trabajadores para ser eficaces. Si se identifica que un proceso, producto o procedimiento es inseguro, se debe eliminar o sustituir. La eliminación de los peligros y riesgos debe adoptarse desde la fase de diseño de la instalación, proceso y operación, para poder garantizar la seguridad y la salud de los ambientes de trabajo. Sustitución. Este nivel de control consiste en reemplazar lo peligroso por lo no peligroso, o por algo menos peligroso. También se enfoca en combatir los riesgos en su origen y aunque no se logra eliminar el riesgo, sí se obtiene una reducción. Aplicación de controles de ingeniería. Este tipo de controles requieren hacer cambios al lugar de trabajo, con el fin de reducir los riesgos inherentes al mismo. Estos cambios son permanentes, reducen la exposición a los riesgos y no dependen del comportamiento del trabajador. Van desde el rediseño de los equipos, el proceso o la organización del trabajo. Usualmente hacen referencia a la implementación de dispositivos tecnológicos que ayudan a que los peligros sean contenidos o aislados de una mejor manera. Implementación de controles administrativos. Constituye un refuerzo de los anteriores niveles de control que se han implementado o se usan cuando no es posible eliminar la fuente de riesgo, sustituirla o colocar controles de ingeniería que contengan el peligro. La utilización de los controles administrativos genera conciencia, advirtiendo al trabajador acerca de un peligro determinado, e incentiva las medidas que se deben tomar para mitigarlo. Dotación de equipos de protección personal. Este control se refiere a la utilización de equipos o implementos que protejan al trabajador ante la ocurrencia de un peligro. Debe adoptarse como complemento a los otros niveles de controles o cuando no es posible aplicarlos. Consiste el equipo protector que se pone sobre el cuerpo del trabajador para protegerlo de la exposición a un riesgo.
Deben ser seleccionados en función del riesgo para el trabajador. Deben ser ajustados o reacondicionados según corresponda. Deben dar indicaciones al trabajador de cómo usarlo correctamente. Su uso debe corresponder con las políticas y normas de la organización. Los EPP no eliminan el riesgo, simplemente reducen la cantidad de exposición al representar la última barrera entre el riesgo y el trabajador. Criterios de selección de los niveles de control de riesgos. Al momento de determinar los niveles de control frente a cada uno de los riesgos evaluados, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Partir del principio de prácticas de trabajo saludables y seguras. Analizar las necesidades de combinar varios controles de la jerarquía. Dar prioridad a la protección global frente a la individual. Incorporar medidas de mantenimiento preventivo. Hacer uso de avances tecnológicos para mejorar los controles. Asegurar la aceptación adecuada del control por parte del personal expuesto al riesgo. Contemplar planes de emergencia en caso de fallo de los controles. Cuando se determinan los controles, la empresa define el orden en el que se llevarán a cabo las acciones, con base en el nivel de reducción de riesgos que logra cada acción. Si se presentan actividades de riesgo elevado, se seleccionan los controles que eliminen o reduzcan el riesgo en la misma medida. En algunas ocasiones, se adoptan medidas de control temporales, las cuales no se deben convertir en el reemplazo de las medidas permanentes o de mayor eficacia. Para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es muy importante la selección, aplicación de los controles y el seguimiento a estos con el fin de verificar si se logran los resultados esperados. Otros aspectos importantes.